El Ministerio Éxodos. Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Sí, dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo. Ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo. Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombres, sino por Jesús el Cristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Gracia y paz sea a vosotros. De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesús el Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesús el Cristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase a los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de otro de los apóstoles, sino a Jacob, hermano del Señor. En esto que os escribo de aquí en adelante de Dios, que no miento, después fui a las religiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir a aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de la reputación, nada nuevo me comunicaron.
Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para lo de los gentiles. Reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús el Cristo, nosotros también hemos creído en Jesús el Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Libro de Gálatas, capítulos 1 y 2. Para que mires que en este camino, como te he hablado antes, es por medio de la fe y nada más de las cosas hechas por el Señor Jesús, de lo cual te encomiendo que camines conforme a la voluntad del Señor para hacer su obra. Vamos a continuar en el libro de Romanos y Gálatas, Romanos 8, 5 al 11, Gálatas 5, 16 al 22, para que se mire lo que el Señor Jesús está haciendo en la vida de cada uno, por medio de la justicia que el Señor en su bondad y su misericordia te ha dado por el hecho de que Él es bueno. Otra vez solamente te recuerdo, pueblo, que busques a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda la alma y con todas las fuerzas, y que no busques tu voluntad sino la de Él, porque si buscas tu voluntad, pues es la que vas a hacer, y si buscas la voluntad de Dios, pues vas a hacer la voluntad de Dios. En este camino, recuerda, todos somos libres. El Señor Jesús pagó el precio. Él es bueno, ¿sí? Y con su sangre nosotros fuimos limpiados, libertados del pecado, del cuerpo de pecado, santificados en justicia, por su bendito amor, porque Él es bueno. ¿Sí? Entonces solamente quiero recordarte eso, que busques a Dios
con todo tu corazón, toda tu mente, tu alma y todas tus fuerzas. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Romanos 8:6. 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. De esas cosas vamos a estar hablando, pueblo, para que mires lo que Dios en su infinito amor y misericordia te ha dado. Libertad. A mí lo que me encanta de todo esto es la libertad que el Señor te ha dado simplemente porque Él es bueno. Vamos a seguir en la idolatría, hechicerías. Ayer miramos idolatría, hoy nos toca hechicerías. En una ocasión te hablé de esto, o estaba hablando más bien de esto en lo que es la escuela de discípulos. Pero es importante que le pongas atención a estas cosas, porque hoy en día hay muchas hechicerías, hay muchos hechiceros, y no necesariamente son lo que nosotros conocemos, aunque también lo son. Pero son, en la Biblia se le conocen de diferente manera. Pero vamos a mirarlos todos, los que cubran en las diferentes áreas que estén practicándose, para que de esa manera cada uno esté claro en lo que tiene que hacer. Y otra vez, de hecho, como hijos de Dios ni siquiera se tiene que estar poniendo los pensamientos ni ocuparse en hechicerías, sino al contrario, otra vez. Por eso te leí tanto Gálatas, tanto Romanos, porque enseñan específicamente la separación que existe entre una y otra. Y no, como tú sabes, no existen las dos, es simplemente una o la otra. Pero eso depende otra vez de cada uno, donde en realidad está plantado y lo que está haciendo. Entonces, pues simplemente es cuestión de que cada uno le ponga atención en su caminar y dónde está el corazón de cada uno. ¿Qué es hechicería de acuerdo con el diccionario?
Hechicería es ejercer sobre alguien una acción para dominar su voluntad. ¿Sí? Acción, hechizo, es acción de someter la voluntad de alguien o de modificar el destino mediante el uso de brebajes, remedios mágicos, fórmulas, acciones de hechicería, etc. Esa es la definición. Ponle atención a donde dice acción de someter la voluntad de alguien. Su hechicería en realidad es específicamente eso, acción de someter la voluntad de alguien. ¿Sí? ¿A qué? ¿O a quién? Todo depende de lo que cada uno esté en sí haciendo. ¿Sí? O lo que cada uno quiera conseguir. Tenemos primero las hechicerías, lo que en el mundo común se conoce como hechicerías, es cuando se utilizan los espíritus del mal para hacerle mal a otra persona, para sujetarla a sus deleites, a que haga la voluntad del que la hace. O sea, en sí hechicería aplica cuando se hace a otra persona o se está buscando someter a otra persona o someter la voluntad. Eso es hechicería. El método no importa. Hechicería es hacer que una persona, ya sea por influencia de palabras, por espíritus malignos, por doctrinas, por religiones, por credos, por tradiciones, esas son hechicerías en sí, ¿sí? Porque se está doblegando cada persona o cualquier persona que sujete o que busque hacer que otra haga su voluntad por medio de algún tipo de seducción o dominar, ejercer influencia sobre la persona. No tiene que ser necesariamente como la hechicería común que nosotros conocemos, donde se va con personas que practican la brujería o el satanismo o el espiritismo, y estos, por medio de esos espíritus, hacen que las personas se sujeten a la voluntad de los que están pidiendo. Esa es la hechicería básica, es la hechicería que la mayoría de gente conoce. Pero otra vez, hechicería en realidad es someter la voluntad de una persona a hacer la voluntad de la otra. El método no importa. Hechicería es hacer o ejercer sobre alguien una acción para dominar su voluntad. Eso es la definición de hechicería. El método, ya sea que utilicen espíritus del diablo, o que utilicen doctrinas, que utilicen credos, que utilicen palabras, que utilicen lo que utilicen, en realidad de una u otra manera siguen siendo hechicerías. Entonces, hoy en día yo le preguntaba al Señor porque mucho me traía a memoria este asunto de hechicerías, y me lo topaba y me decía de las hechicerías. Le digo, pero ¿qué tienen que ver las hechicerías? Pues en mi mundo, te digo la verdad, yo no creía, no pensaba, no se me ocurría que hubiera hechiceros en el pueblo de Dios. Y cada vez que me topaba ahí con las hechicerías, le digo, como por ejemplo aquí cuando leía a Gálatas 5, y me quedaba pensando, le digo, ¿habrá hechiceros en tu pueblo? Porque lo que yo conocía de hechicería, pues se practica pues por gente que se dedica al espiritismo o cosas similares, o para andar metidos en espíritus. Entonces, en mi mundo, eso era lo que yo conocía de hechicerías. Entonces, él me enseñó que hechicería es eso, hechicería es doblegar o ocasionar que la voluntad de una persona se haga a tu deseo. Entonces, una vez enseñándome eso, empecé a mirar, me enseñó la forma de conducta de los predicadores, de los cristianos, sus doctrinas, sus credos, sus tradiciones, y todas las excusas, específicamente las excusas o los razonamientos que los hombres utilizan para hacer que los otros hombres hagan su voluntad. En el cristianismo se aplica mucho eso,
Porque de una u otra manera los hombres están acostumbrados a que pues cuando se predica el evangelio es como que los hombres tienen que hacer la voluntad de aquellos que los escuchan o de los que los enseñan más que nada. Entonces hazte cuenta que son forzados a hacer las cosas. Entonces cuando una persona te seduce, te engaña, te miente, te da excusas o te da lo que sea, o tú mismo te das las excusas, porque te puedes hasta autohechizar, bueno, por medio de tu voluntad, y puedes hacer ese tipo de cosas, y eso te va a resultar en que al final de cuentas termines tú practicando la hechicería. Sí, por ejemplo, si tu prójimo te dice, ¿cuál es una hechicería nueva ahorita? Vamos a ver. Una forma en que en estos días se utilice para dominar la voluntad de una persona. ¿Sí? Vamos a ponerle bendición. Para cuando Dios te quiere bendecir. Entonces, por medio de la bendición, la gente, o en este caso los predicadores, los siervos de Dios, entre comillas, utilizan la bendición para hacer que las personas hagan la voluntad de los mismos. Y si no hacen eso, pues se van a traer maldición. Entonces, ya no están dando la oportunidad a que la persona en sí misma o por voluntad propia haga la voluntad de Dios, sino que están usando la bendición. ¿Quieres bendición? Haz esto. Y si no haces lo que te dicen, no obtienes bendición. En la forma de, bueno, si tú quieres que el Señor te dé más, tú tienes que darnos a nosotros. Entonces, de esa manera, y por la avaricia de la persona, dominan la voluntad y les llegan a sacar lo que las personas tienen para sí mismas guardado. Y eso les lleva a que estén siendo hechizados. Hay montones de cosas, montones de hechicerías, y de hecho estoy trabajando en una de las cosas porque el Señor me va enseñando así tras los días y las voy anotando, las hechicerías que me va mostrando en el camino, y un día tal vez te las voy a dar. Ahorita nada más es con el asunto de para que mires que no son cosas que tú tienes que enfocarte. Fíjate, para no hacerla tan larga, y después te las voy a explicar claramente de una por una. El asunto específico en esta área es que tú nunca y por ninguna manera ni con ningún propósito tienes que buscar dominar la voluntad de las personas, ni por medio del chantaje, ni por medio del temor, ni por medio de la bendición, ni por medio de membresías. O sea, una persona, Dios le dio libertad a los hombres de hacer la voluntad del Padre voluntariamente. Entonces los hombres hoy en día tienen, y los que vayan a seguir a Dios, lo van a seguir también voluntariamente. Este no es un asunto de a fuerzas, ¿sí? Lógico, hay pago, ¿me entiendes? Pero eso ya son cosas que Dios estableció. Por ejemplo, si tú quieres seguir a Dios, pues síguelo. Si no quieres seguirlo, pues no lo sigas. Pero pues lógico que tú vas a pagar las consecuencias de tus acciones. Pero eso es libertad. La ley está escrita, ¿sí? ¿Y a quién le conviene? A ti. En la hechicería, la acción de dominar la voluntad de las personas no le conviene al que se la dominan, sino le conviene al que la está dominando. Entonces, por eso es que se utilizan muchas hechicerías, porque los hombres utilizan muchas artimañas para sacar privilegio del prójimo para sí mismo. Y hay diferentes montones de formas que los hombres utilizan para sacar beneficio para sí mismos, doblegando la voluntad de las personas por medio de palabras. En el Evangelio,
como el evangelio pues se presta mucho para palabras, porque la palabra es Cristo, entonces los hombres empiezan a hablar, pero los hombres no deberían de hablarte cosas que Dios no escribió o no mandó que se hicieran. Si los hombres utilizan la escritura para sacar ventaja para sí mismos y utilizan habladuría o hablan para de esa manera forzar en alguna forma tu voluntad, entonces ya te están hechizando. Todos aquellos, cualquiera de ustedes que esté haciendo la voluntad de los hombres porque los hombres los sedujeron, los engañaron, les mintieron para sacar privilegio de ti, estás hechizado. Ahora, el problema de estas hechicerías no es un asunto que nada más pum, te pasa y se va. No, se queda. Por ejemplo, te plantan una mala doctrina. Esa mala doctrina se queda plantada en tu mente y en tu corazón. Por ejemplo, una de las más famosas. Una vez salvo, para siempre salvo. Esa es famosa, porque lo único que tienes que hacer es nada más la oración de fe y ya eres de Cristo. Entonces los hombres te engañan. ¿Pero en qué les beneficia a ellos? Bueno, tú estás en la iglesia, vas a traer beneficios, vas a ser un número más. Entonces agarran beneficio terrenal. Si les importara tu alma, te hablarían la verdad. Pero como no les importa tu alma, simplemente te dicen mentiras, que una vez salvo, para siempre salvo. Cosas que en realidad pues no están escritas así, pero pues te las han enseñado de esa manera. Entonces esa es una forma de hechicería. La otra, por ejemplo, para los católicos es el purgatorio. Los católicos viven sus vidas como que no hay Dios y su esperanza está puesta en el purgatorio, que en el día que lleguen al purgatorio pues de ahí van a purgar la condena por un tiempo y ya luego se van a ir con el Señor. Esas también son hechicerías porque no están escritas. Entonces, en realidad, o los testigos de Jehová, que luego dicen que se van a quedar en esta tierra, y los que vivieron bien van a nada más estar disfrutando de la tierra, los que obedecieron a Dios, y los que no van a estar trabajando la tierra para los que vivieron bien. ¿Sí? Doctrinas así. Y en su mayoría, todas las doctrinas terrenales, todas tienen sus propios métodos de engaño para los hombres, cosas que les hacen creer a los hombres que en realidad únicamente los benefician a sí mismos, porque ni siquiera las personas son beneficiadas de ello, porque les están llevando a destrucción. Entonces es lo que hacen las hechicerías. Las hechicerías son únicamente beneficiados los que hechizan, porque los hechizados simplemente están como perdidos en sí mismos, porque no saben, ni siquiera no tienen, un hechizado no tiene el control de su voluntad. Alguien más elige, alguien más gobierna. Y los predicadores se encargan mucho de eso, utilizan un asuntito esto que se llama sujetaos a vuestros pastores. Utilizan ese versículo para hechizar al pueblo, y el pueblo tiene que pedirles permiso hasta para hacer lo más insignificante. Entonces, y el que no lo hace, pues está siendo rebelde. Aquí en los Estados Unidos, bueno, y en los países de México y eso, se utiliza mucho este asunto de que las almas son del predicador. Entonces las almas que están en la iglesia son de él y tienen que sujetarse a él, y que si van a ir a otro lado tienen que simplemente sujetarse al pastor o pedirle permiso. De hecho, el otro día me estaban comentando que son muy territoriales, que no puede una persona de una congregación ir a otra congregación. Entonces, por causa del versículo, sujetaos a vuestros pastores, lo utilizan y quieren que las ovejas estén sujetas a ellos. Entonces los tienen a la voluntad controlada y empiezan a interferir en las vidas de en las vidas del pueblo, en las vidas matrimoniales, en todo empiezan a interferir, y tienen a las personas tan controladas que las personas no son capaces de tomar sus propias decisiones en ninguna manera. Cualquier cosa tiene que pasar por medio del predicador, para que el predicador en esta manera esté, o como según Dios lo puso, entonces está completamente a cargo de todo, y todo tiene que pasar por él. Si no es así, no se hace nada. Haz de cuenta como si el pastor fuera Dios en esa congregación. Entonces esas son formas de hechizo bíblicas, porque están por medio de versículos bíblicos, están quitándole la voluntad
a una persona. Yo te he estado hablando de la voluntad, y la voluntad es responsabilidad de cada uno entregársela a Dios. Yo nunca te he dicho que se la entregas a tus pastores. Tus pastores no te la piden, ellos la toman. Te quitan la libertad de elegir y únicamente te convierten en robot que tienes que obedecer al pie de la letra sus instrucciones. Y si no, se enojan contigo. ¿Sí? Entonces, esas son formas de hechicería. Eso existe en todas las religiones, en las cristianas, la católica, existe en todos. Porque haz de cuenta, hoy en día existe una peleadera, como que los hombres pelean de esta manera, como que lo que quieren hacer es que todos, así como tener la religión verdadera y acaparar el montón o la más grande cantidad de gente, pero no para salvarlos, para que sean salvos y entren al reino de los cielos, sino como para tener números, para que, mira, yo tengo esto más grande, oh, no, yo tengo esto más grande acá, hola, mi religión tiene esto, está más grande. Entonces, no son con el propósito correcto, sino nada más son como para tener números. Y la mayoría de las religiones en la tierra pelean con ese propósito y se andan quitando las almas unos a otros, buscando hacerles promesas o chantajearlos en las cosas que cada uno prometa mejor. Pero si les aplicamos el mandamiento, sed perfectos como el Señor Jesús es perfecto, entonces ahí van a estorbar, van a topar con piedra, por así decirlo. Entonces, la mayoría se encarga específicamente de estar siempre creando hechicerías, y en el cristianismo específicamente, no porque en las otras religiones no, tienen sus hechicerías que se encargan específicamente de siempre estar predicándote. ¿Sí? Por ejemplo, si las iglesias son así de las que utilizan mucho la santidad exterior y la vestimenta de la mujer es tapada, la hechicería consiste en estarles dale eso para que esté bien metida y bien puesta en sus corazones y en su mente, y luego de esa manera ya les quitan la voluntad de elección. Por ejemplo, a las mujeres les dijeron que el pantalón era pecado y todo el mundo lo cree que es pecado. La Biblia en ningún lado lo menciona. Sí, mejor les hubiera enseñado que la vestimenta es moderada y tranquilo. Mejor les hubieran enseñado que tenían que tener una hermosura del corazón, que tenían que ser llenas del Espíritu, y lo demás quedará limpio por fuera. Pero se enfocan en ciertas áreas específicas. Por ejemplo, los adventistas, su hechicería es que si no guardas el sábado, vas camino al infierno. O sea, no les importa el tipo de pecado que cometas en el sábado durante los otros días de la semana. Con que tú guardes el sábado, estés en la iglesia y no hagas ninguna obra, ya vas para el cielo porque estás guardando el cuarto mandamiento. El mandamiento más importante de la ley es el amor. Si tú no amas a Dios y amas a tu prójimo, ¿sí? No piensen que por guardar un día o por no trabajar un día, la santidad del mismo día no consiste en no hacer nada en el día, sino en el no pecar durante ese día y no pecar durante los otros 6 días. Pero son las hechicerías que constantemente están restregando en la cara de las personas y pelean con los otros. Los testigos de Jehová pelean con los católicos, los cristianos pues pelean con quien tengan que pelear. Pero son para sus doctrinas, para sus hechicerías, que ahora sí, por medio de esas palabras, dominan la voluntad de las personas. ¿Sí? Otra que utilizan mucho es el versículo de Malaquías 3:10, donde dice que si tú no diezmas, tú maldito serás. La escritura es escritura y no va a ser quebrantada. ¿Sí? Pero los ávaros, los predicadores ávaros, la enforzan para, por medio de ese versículo, dominar la voluntad de las personas y sacarles los diezmos. O sea, no está aplicado de la manera correcta. Por causa de eso han resultado otras doctrinas hoy en día que los diezmos no son bíblicos. No, lo que está escrito, está escrito. Los cielos y la tierra pasarán, pero la ley del Señor no pasará. Sí, el problema no es la palabra. El problema es la forma, la intención con la que utilizan la palabra del Señor.
Ese es el problema. Porque lo que Dios dijo, lo dijo y está escrito y así es. Y así va a ser. Aunque a los hombres no les guste, así es. Pero que los hombres utilicen la palabra para sacar ventaja para sí mismos. Entonces, por medio de versículos como ese y como las personas no quieren ser malditas, mira, te voy a decir algo. Bíblicamente hablando, si tú pecas, ya estás maldito. En el asunto más chiquito que tú quieras. Así está escrito. Por eso es que Jesús vino a librarnos de la ley, porque en Jesús ya no pecas. Pero si tú dices que estás en Jesús y pecas, entonces, como te he hablado antes, no estás en Jesús. Pero esa es la verdad. Si no entendemos. O sea, ¿y a quién le conviene tu santidad? Tu santidad a mí no me conviene. Yo no tengo ningún privilegio de la misma. A ti solo te conviene. ¿Sí? En la hechicería, tu santidad me convendría a mí si te estuviera hechizando, por así decirlo. Pero no. Entonces, cuando utilizan el versículo ese de Malaquías 3:10, maldito seráis con maldición, maldición, vosotros me habéis robado, lo utilizan porque son ávaros y quieren sacar. Utilizan ese versículo para dominar la voluntad de las personas y que diezmen. Si todo aquel que diezme, hágalo de corazón y porque estás agradecido en frente del Padre, no porque los hombres te seduzcan a hacer las cosas que tú tienes que hacer. ¿Sí lo entendemos? Y para aquellos que dicen que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, el estar bajo la ley, todos los que pecan están bajo la ley, los que están bajo la gracia son los que no pecan. Los que están bajo la gracia no aman las cosas de la tierra, eso no tienen problema en despojarse. Además, ¿bajo qué ley Abraham y Jacob diezmaron? No había ley. Así es que el diezmo no es de la ley, es gratitud del corazón. Con todo y eso es en sí lo que hechicería significa, aparte de la hechicería que normalmente conocemos en el mundo como los hechiceros que hacen sus conjuros y todo este tipo de cosas, que por cierto tampoco van a entrar al reino de los cielos si no se arrepienten. Así que a todos aquellos que practiquen la brujería, satanismo, hechicería, les aconsejo que se arrepientan, porque el Dios eterno, el Rey de Israel, es más grande que Satanás. Lo que el malo les ha hecho creer que el malo tiene algún tipo de poder. El malo no tiene poder. El poder que tiene es el poder que tú le das. ¿Y qué poder tú tienes? Ese es el poder que el malo tiene. ¿Nos entendemos? Con todo y esto, para los que habitan en las religiones, sepan pues que si tú vas a agradar al Padre, lo vas a agradar por voluntad propia. ¿Sí? Y es muy importante de entender todas estas hechicerías, porque hay bastantes formas de chantaje emocional donde las personas, tanto hombres como mujeres, esto ya no es hablando a nivel de líderes, sino dentro de los matrimonios existen muchas hechicerías donde tanto los hombres como las mujeres utilizan la hechicería para dominar la voluntad de su prójimo. ¿Sí? Utilizando los caprichos, los enojos, cosas similares, porque no se obtiene lo que se obtuvo. Entonces, por medio de un capricho o de un enojo, está hechizando a su prójimo para que la voluntad de esta misma sea torcida y cumpla la voluntad de la que lo está practicándole. El enojo o la frustración, o el que se siente molesta porque no le cumplieron los deseos de su corazón, entonces está practicando hechicería a su prójimo, porque está haciendo una acción para dominar la voluntad. En otras palabras, está haciendo la enojada o el enojado para obtener lo que quiere. ¿Sí? Cualquier manera que tú utilices para hacer que tu prójimo haga tu voluntad, eso es hechicería. Si no entendemos, nosotros los hijos de Dios no fuimos llamados ni somos llamados para hacer que los prójimos nos sirvan y nos hagan nuestra voluntad. Nosotros fuimos llamados para servir. Si no entendemos, para servir. Yo estoy aquí para servir.
no para ser servido. Eso es el ejemplo más grande que el maestro nos dio. Entonces los que buscan ser servidos van a usar montones de hechicerías en formas de palabras, versículos bíblicos torcidos para satisfacer. No, hoy en día la gente piensa, no, pues está diciendo la Biblia. Yo te voy a decir algo, pueblo. La Biblia es la Biblia, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Es como una espada. Y hay una cosa que no han entendido de la espada. Una espada es una espada. Y tú la puedes agarrar. Tu prójimo la puede agarrar. Otro prójimo la puede agarrar. Todos en la tierra la pueden agarrar. Pero cada uno la va a usar según su corazón. Y aquí está el problema de las religiones y de las torceduras de la Escritura. Porque el que la agarra, la tuerce a su deseo y criterio. El único que la agarra conforme el Espíritu es aquel que se niega a sí mismo, que recibe el sacrificio de Jesús en la cruz y que recibe que el cuerpo de pecado ha sido muerto junto con todos sus deseos y concupiscencias, y ahora ya no vive para el mundo sino para Cristo. Entonces, cuando este hombre muerto al pecado pero vivo para Cristo agarra la espada, ya no es el hombre que la agarra sino Cristo quien vive en él. De donde todos aquellos que agarran la espada pero no están muertos al pecado ni a sus deseos carnales, van a utilizar la espada a su criterio, a su propósito y para sus intenciones y para sus ganancias. Entonces, este consejo va para que no nada más cualquier persona viene y tira un versículo, ya es la palabra de Dios. No, la espada del Espíritu. Si no entendemos, no es la espada de Juan, de Timoteo, de Pablo, de David, de Moisés. Es la espada del Espíritu. Por lo tanto, al ser la espada del Espíritu, ¿eso qué significa? Que únicamente los que tienen el Espíritu la agarran conforme a la verdad. Es por eso que hoy en día la palabra está tan torcida. Una persona viene, agarra la Biblia y ¡pum! Agarra la espada y quiere cortar. Y de esa manera los inexpertos agarran la espada y cortan. ¡Pum! Por eso hoy en día está el pueblo de Dios tan dañado, porque la espada la agarran gente bruta y salvaje que no sabe cómo curar ni dónde pegar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no están llenos del Espíritu. Los que están llenos del Espíritu van cortando a donde es y traspasa el alma y el espíritu hasta cortar hasta llegar al tuétano de los huesos, o sea, separa el alma del espíritu. Pero eso es el mismo poder del Espíritu de Dios en la persona y hacia donde va la espada. Entonces, de esa manera se evitan las hechicerías. Pero hoy en día en la mayoría de los hombres utilizan la Escritura para su beneficio y la predican conforme su deseo. Y viven la Biblia conforme su deseo. Entonces la espada que es conforme de su deseo la agarran y ahí están peleando con eso. Y la que no es conforme a su deseo no la agarran, porque la mayoría predica el evangelio conforme a su deseo. Yo les voy a dar un consejo. Los que quieran predicar la palabra, antes de predicar la palabra tienes que haber nacido del Espíritu, tienes que estar lleno del Espíritu para que de esa manera prediques. Si no, tú vas a agarrar la espada, hombre carnal, vas a agarrar la espada y vas a pegar, a cortar conforme la misma carne sobre la cual estás tú viviendo conforme. Y ahí viene otro error, porque el hombre viene y dice, no, esto es justo. Te voy a decir algo, si la carne está contra el Espíritu, eso significa que la carne no conoce la justicia. Entonces, si la carne no conoce la justicia, debería la carne de predicar justicia. ¿Y qué hace el pueblo de hoy en estos días? En todas las áreas, en todas las religiones, agarran lo santo en la carne y quieren darle lo santo a los hombres en la carne. Pueblo, este camino es por el Espíritu y del Espíritu Santo de Dios. Jesús es el camino incluso.
¿Y cómo se va a caminar este camino? Cuando Jesús estaba en la tierra, Él caminó por el Espíritu. Y nosotros somos llamados, por eso la Escritura dice, andad en el Espíritu. No son solamente palabras. Está hablando de la condición real y actual de una persona que en realidad se ha negado a sí mismo para agradar al Padre. De una que renunció a su voluntad, a sus derechos, todo, a su propia vida con tal de agradar a aquel que lo llamó. O sea, ya no estamos hablando de simplemente venir, no, pues yo voy a predicar, ¿no? Entonces de ahí es donde vienen todas las hechicerías. Por eso miras que los predicadores, los 5 ministerios, hablan mucho de cosas que les convienen, pero no hablan conforme al Espíritu. Por eso te prometen libertad y ellos mismos son esclavos del pecado. A ver, ve, pregúntale a tus predicadores, ¿pecas? ¿Y qué te van a decir? Si tu predicador peca, si el que te instruye en justicia la quebranta, pero es la moda de estos días. Eso es un hechizo más. ¿Cuál? Es que todos pecamos. Que no hay nadie que no peque. Ese es uno de los hechizos más bravos que en estos días anda muy vigente. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que ese le han doblado la voluntad. Bueno, pues la voluntad ya se hace. Tantito quiere y tantito le da. Pues entonces se hace la machaca. O sea, haz de cuenta que pues la carne, por si el hombre no puede vivir sin pecado, y el predicador le dice, no, pues tampoco podemos. ¿Cómo es que te va a instruir a alguien a vivir en justicia cuando él mismo no la conoce? Eso es lo que significa que un ciego guía a otro ciego. Si el que te está guiando a ti a vivir en justicia vive en pecado, pueblo, pues necesitas buscarte otro maestro. Si no entendemos. Por eso les dije el otro día, han cambiado al pastor de pastores, a Jesús, el verdadero pastor, y en lugar de decirle mi pastor, le dicen mi pastor a simples hombres carnales que ni siquiera todavía han tenido la voluntad para entregar. Estoy hablando de la voluntad para entregar su propia vida para seguir a Cristo. Si no tienen la voluntad para entregar sus propias vidas para seguir a Cristo, ¿tú crees que te van a enseñar en justicia? Ah, no. ¿Sabes a qué le llaman los predicadores hoy en día al entregar su voluntad a Dios? El dejar de trabajar. Oh, yo ya me concentré 100% a la obra de Dios, ya no trabajo. Ah, gloria a Dios. Ya no trabaja en un trabajo secular. Ya se entregó a 100% a la obra de Dios. Entonces tú crees toda la palabra y toda la perfección de lo que Dios dice. Crees perfectamente. Porque creer perfectamente es vivir obediente al 100%. Entonces lo que Dios dijo, que los que creen hacen la voluntad del Señor. Pero ¿cuál es la obra de Dios? Que creas en el que Él ha enviado. Y para los pastores, ¿cuál es la obra de Dios? Tener una congregación, predicarles, estudiar la palabra para predicarles otra vez, estudiar la palabra para predicarles, visitar a las viudas o a las personas que tengan problemas, a las cárceles, y ya están haciendo el ministerio. No, pastores, o cualquiera de los 5 ministerios. La obra de Dios es que creas en el que Él ha enviado. Entonces, por eso salen muchas hechicerías, porque los hombres ya no encuentran la manera de hacer que los hombres hagan el asunto. Entonces vienen las amenazas, las cuales, las amenazas, por eso Dios dijo, ni aún en la casa se pueden usar las amenazas, porque las amenazas se doblega la voluntad de la persona por causa del temor a la amenaza. Entonces es una hechicería en forma de amenaza que ocasiona que la gente se quede sujeta en la congregación, como si dice, si te vas, el Señor te va a bendecir, te va a maldecir y va a pasar esto y esto y esto sobre tu vida. O sea, ¿qué hijo de Dios va a desear que su prójimo le vaya mal? O sea, ya ni viendo sus obras. Cuando los discípulos del maestro se encontraron con al gadareno y le prohibieron que predicara el evangelio, Jesús les dijo, no se lo prohibías. Y dijeron, no, es que se lo prohibimos porque no camina con nosotros. Ah, ahora resulta, cuando, hey Señor, le hacemos que caiga fuego del cielo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Si tú estás deseando en tu corazón o como predicador le dices a la congregación que el Señor te ha dado, y alguno se quiere ir y porque no está contento con la forma en la que tú enseñas o si enseñas la doctrina y como quiera se quiere ir,
y tú le dices, maldito serás, el Señor te va a maldecir y te va a ir mal porque te estás yendo rebelde, esas palabras no vienen de Dios, son del malo. Como el otro día, un hombre me dice que los ministerios como el de Juan el Bautista y el de Señor Jesús no duran mucho. No supo lo que me dijo, ya cuando me lo dijo, se quedó consternado de lo que me había dicho, ya después de haberlo dicho, supo que cometió el error, pero yo sabía de quién vienen. Con todo y eso, no importa. Si no entendemos, la voluntad de Dios se hará en la tierra, sea por medio de un mensajero o por otro. Amina, en los días antiguos mataron muchos profetas antes de Jesús. El evangelio siguió. Vino Jesús, lo mataron. Vino Juan el Bautista, lo mataron. Vinieron los discípulos después del maestro, los mataron. El evangelio, aquí sigue. Ya deberían de saber y darse cuenta que para ahorita matar los mensajeros no es la solución para que el evangelio se extinga, porque el evangelio no se va a extinguir. Yo te doy consejo, pueblo, sé sabio, niégate a ti mismo, renuncia a tu propia vida, recibe lo que Jesús te ha dado, vive de verdad, vive el evangelio verdaderamente, para que no caigas en las cosas que en el cristianismo se han caído y luego termines como los predicadores. La fama es esa. He escuchado predicadores de renombre que los hombres, los pastores de la tierra los tienen como importantes. Yo los he escuchado lanzar unas maldiciones sobre su prójimo. Yo entiendo que tu prójimo te haga mal, que se levante contra tu ministerio, que haga lo que tiene que hacer, pero que tú lo maldigas. O sea, no estás dando testimonio en realidad de que pues estás sirviendo al Señor en verdad. O sea, estás dando testimonio con tus obras de que no sabes de qué espíritu eres. Y así es como se muestra. Jesús dijo, por los frutos los conocerás. O sea, cuando tú haces lo malo y todavía enfrente de la congregación, en la congregación ve y todos se ponen temerosos, y ya todos están ahí. Yo he conocido montones de gente que está atascada en una iglesia, ni crece, ni hace nada, nada más está ahí. ¿Por qué? Es que no me puedo ir, porque si me voy a ir con maldición. Bendícelos. No son tuyos, son de Jesús. Él pagó el precio, no tú. Por lo tanto, si alguien se quiere ir, bendícelo, ora por ellos, que el Señor te bendiga y haga prosperar tu camino, que llene que tiene tu templo y tu vaso de su Santo Espíritu, y que de tu corazón fluyan los manantiales de agua viva, para que hagas a los hombres apartarse de sus malos caminos y tú también vivas una vida perfecta enfrente de Él. O sea, eso sería lo lógico cuando una persona se quiere ir y no la vas a volver a ver. Pero no, maldito se va. Todas esas hechicerías por causa de que agarran la espada en la carne. ¿Sí? Agarran la espada en la carne. Entonces, como te dije antes, la espada es espada. La tenemos aquí en la tierra y hasta el diablo la puede agarrar. Si el diablo la puede agarrar, todos los hombres la pueden agarrar. Pero únicamente la espada verdadera, por eso Jesús lo dejó bien escrito, en la armadura de Dios es la espada del Espíritu, no es la espada de los hombres. Y aunque los hombres agarren la espada del Espíritu, para que la espada del Espíritu funcione, tiene que ser usada por personas espirituales. Si la espada del Espíritu la agarran los hombres, es simplemente un instrumento que no tiene poder. Pero si una espada es agarrada por aquellos que están llenos del Espíritu Santo de Dios, entonces la espada es efectiva. De otra manera, no lo es. Entonces, por eso es que los hombres agarran la espada y hacen sus enredos de la Escritura. Hay muchas hechicerías. Por eso te digo, igual el Señor me va a mostrar cada una de las hechicerías y te las voy a traer, te las voy a poner ahí en el aire para que cada uno vea en qué está siendo hechicero. Por ejemplo, hoy mencioné varias maneras en las cuales se hechiza. Hay hechizos en las congregaciones, hay hechizos en los matrimonios, hay hechizos para con los hijos, hay hechizos en los trabajos, hay hechizos en todos lados. Hay bastantes hechizos utilizables que están siendo utilizados y que el problema es que ni siquiera saben que son hechizos. ¿Por qué? Eso nos lleva a otro asunto que estamos trabajando también. Cuando digo estamos trabajando es que el Señor me está enseñando, ¿sí? Es la contaminación que existe en el pueblo cristiano del mundo. Todo esto en prácticas, ¿sí? Y vamos a mirar cómo el cristianismo está infectado del mundo y luego dicen, no, nosotros ya no somos del mundo, somos de Cristo. Palabras de pueblo
de labios, pero su corazón está lejos de mí. Sí, solamente palabras, y vamos a trabajar con ello, vas a ver. La paz y la gracia del Señor Jesús contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. Quitando los tropiezos de mi pueblo. Quitando los tropiezos de mi pueblo. Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministerioexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.